es una guerra, pero las bajas se cuentan por miles. No es una pandemia, pero llenan nuestros hospitales. Bienvenidos a Asfalto Letal. En 2025, la República Dominicana volvió a sangrar en sus carreteras. 2.976 personas no regresaron a casa, siendo su pico más alto en 2019, con 3.199 muertes. Hablamos de un promedio de 3.000 fallecimientos cada año, equivalente a al menos 8 muertes diarias. Para estas no solo son estadísticas, es el motor de nuestra economía el que se detiene. El 80% de las víctimas son hombres y el 60% jóvenes en plenitud productiva. El epicentro de esta batalla son los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora. En promedio reciben entre 175 y 230 pacientes por día. Durante los feriados la cifra aumenta y el 76% de los casos corresponden a pacientes involucrados en accidentes de motocicletas. Diariamente, vía emergencia, estamos hablando de algunos 150 o 200 pacientes, de los cuales el 80% aproximadamente son por accidentes de vehículos de motor. De este 80%, por lo menos, te digo, de 10 a 15 son accidentes que tienen un componente de gravedad. Cualquier fin de semana vemos más pacientes que se lo recibieron en Semana Santa. En Año Nuevo, por ejemplo. En Año Nuevo eso es un desastre realmente, porque la gente sale a celebrar y a esperar el fin de año en la calle, y asimismo, de regreso, vienen los pacientes, sobre todo después de la medianoche, es decir, hacia el día primero, cuando llegan los pacientes, después de la medianoche empiezan a llegar los accidentados. La cifra es escalofriante. En la última década, más de 30.000 dominicanos han perecido en el asfalto. Es literalmente la desaparición de un pueblo pequeño cada 10 años. Cada choque es un tajo directo al Producto Interno Bruto y una herida abierta en el presupuesto de salud pública. El paciente que resulta con un trauma por un accidente de tránsito inicia desde ir a recogerlo con el sistema 911, hacer todo un movimiento de personas, de profesionales que tenemos capacitados en esa institución, traerlos a los hospitales de trauma, hacer un triaje que pase a los distintos departamentos, y ya viene el proceso de si va a unidad de cuidado intensivo, donde el gasto es bastante alto por día, por hospital y por la Red Nacional de Trauma. Probablemente las atenciones va a estar en un promedio de 80 a 120 mil pesos por día. Desde mi punto de vista del impacto económico, al hospital le es muy costoso este tipo de pacientes, producto de que la mayoría consumen materiales, medicamentos y muchas veces implantes que son de muy alto costo. Y te puedo decir que promedio un paciente que no va a intensivo, un paciente que es un paciente con un accidente promedio, una fractura de tibia, una fractura de fémur, ese paciente anda por encima de los 250, 300 mil pesos. Un paciente ya que va a la unidad de cuidado intensivo supera el 1.200.000 pesos por día. El impacto también es una hemorragia financiera. Según el DIT, los siniestros de tránsito en República Dominicana cuestan alrededor del 2.2% del Producto Interno Bruto anual. Si sumamos las pérdidas de combustible y la productividad por el caos del tránsito, la cifra podría escalar hasta un 4%. Es decir, estamos pagando por nuestra propia imprudencia. Tras el estruendo del impacto queda el silencio de la orfandad. La inseguridad vial está erosionando el tejido familiar dominicano, dejando a miles de niños en el desamparo, mientras el Estado intenta, sin suficiente éxito, frenar una crisis social que nos arrebata el futuro.
El 2 de abril de 2025 comenzó como cualquier otro día para Mariela Montero. A las 4 de la mañana vio a su esposo Luis Miguel Bonifacio alistarse para salir a su trabajo. Se despidieron con la naturalidad de quienes esperan volver a verse tras la jornada laboral. Pero ese hablamos ahorita, acompañado de un beso, se convirtió, sin saberlo, en el último. Entonces, como de costumbre, yo lo esperaba ahí, él me esperaba a mí antes que yo saliera. Entonces ese día me cansé de esperarlo, nunca llegó. Él, nada, yo me cansé de esperarlo, nunca llegó. Me pone muy cosas, gracias. Luego de estar yo ahí esperando, bueno, pues nunca llegó, entonces recibí una llamada del campo. Él hablaba mucho con su tía, él era loco con su familia. Bueno, me llamaron, me dijeron que su hermana me llamó, me dijo que él tuvo un accidente. Para muchos, sobrevivir es solo el inicio de otra tragedia. Manuel Antonio Ureña es el rostro del 23% de dominicanos que vive con una discapacidad motriz producto de un choque. Hace 19 años su vida se detuvo. Hoy, la hemiplegia espática es su sombra constante. Desde años yo estaba en la niña, pues estaba ahí desde abajo. Me fui a ver contraria. ¿En un motor te ibas manejando? No. Caminando. Entonces la jipeta lo chocó. Wow. Entonces, ahí lo recogió el 911 y lo llevaron para Santiago. Ahí duró casi 3 meses en intensivo. Wow. Empezábamos ya, querían desconectarlo a cada momento, pero como la mamá de él trabajaba ahí, ella es enfermera, ella lo pudo dejar ahí. Ella se mudó al hospital y nada, no se movía. Ya tengo 6 meses y 28 días. Es difícil porque yo soy un padre de familia. Yo, aparte de mi trabajo, yo hacía Uber. En este caso era dirigiéndome hacia el trabajo. Alrededor de las 1:10 por ahí, de las 1:15. ¿A qué te dedicabas? Yo trabajo en una bomba de combustible. En el día bajo libre, hago Uber y después me voy para mi trabajo. Y en el proceso de ir para el trabajo, de entrada, me pasó esto. En tu caso particular, ¿qué tipo de fractura o ruptura fue que se te dio? Tengo la tibia y el pironeo, están rotos. Y se me rompió unas arterias y los tendones sufrían, se me desgarraron. Me hicieron varias cirugías. Las dos ruedas son el pulmón económico de más de 200,000 familias dominicanas. El motoconcho y el delivery mueven diariamente 1.6 millones de pasajeros solo en el Gran Santo Domingo, representando el 58% de nuestro parque vehicular. Pero este pilar es, a su vez, una trampa mortal. Los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre son lapidarios. El 87.5% de las muertes en 2025 involucró una motocicleta. Es un crecimiento económico que se está pagando con sangre. Dentro del hospital el ritmo es frenético. Entre 20 y 35 vidas pasan diariamente por el bloque quirúrgico debido a siniestros viales. Ahí te puedo decir que es la misma estadística que se mantiene. 7 de cada 10 accidentes de tránsito son por accidentes de vehículos de motor tipo motocicleta. El otro 30% vehículos privados y quizás un 1% son peatones, personas que van cruzando la calle. Estamos hablando de que son sexo masculino. La mayoría masculina. Recibimos el 80% que recibimos son y de ese 80% se puede decir que el 70% es accidente de vehículos de motor. O sea, los motores. Ya en la parte de los demás, los otros mecanismos, ya lo común, caída, personas que puedan caer, también la violencia sigue siendo un punto importante.
Hay heridas que el tiempo no cierra. Reinaldo tenía 16 años cuando su excursión escolar terminó en un precipicio en Jarabacoa, presuntamente por la ingesta de alcohol del chofer. Allí más de 20 personas perdieron la vida. Pero más allá de las heridas físicas, las secuelas psicológicas y emocionales permanecieron. Se escondió durante años bajo capuchas para ocultar las cicatrices del alma. Según yo tengo entendido, en el instante fallecieron unas 20 personas, como el chofer que se le fue la cabeza inmediatamente con el cristal. Yo quedé inconsciente alrededor de como 15 o 20 días, inconsciente totalmente. Luego, cuando ya me estaba viendo los puntos, la mano, la cara, yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasó? Ahí yo recuerdo de que me dieron de alta en el hospital, volví de nuevo para los Alcarrizos. Entonces a la persona preguntaba, mira, después del accidente esto, del Colegio Duarte y esto, fui como entrando en razón. Decía, pero yo vivía aquí, yo estaba en la escuela y iba allá arriba. Y me llegaban cositas a la mente, al pasito. Tuve que ir a psicólogo, psiquiatra. Además me puse un tratamiento porque de verdad que no avanzaba. Impacto psicosocial de los accidentes de tránsito. Mira, puede ir desde algo tan simple como un susto incómodo que luego en el camino debo yo ser capaz de organizar en mi mente y que puede ir fluyendo y se puede superar de manera casi automática hasta llegar a algo que se llama trastorno por estrés postraumático, que es una experiencia, ya un trastorno mental que inicia a partir de una experiencia vivida donde yo percibí la posibilidad de pérdida de vida o de pérdida de un ser querido o de pérdida de algo importante para mí. Entonces mi sistema se queda predispuesto a protegerme, a cuidarme ante la posibilidad de que eso pueda volver a pasar. Esto solamente es un detenerme un momento en el camino, yo voy a encontrar la forma de salir adelante. Pero tú has encontrado personas con el mismo accidente que le encontraste en una depresión mayor posteriormente porque su vida no tiene sentido, porque lo perdí todo, porque ya no puedo trabajar, porque cómo voy a mantener mis hijos, qué va a pasar de mí, porque ahora dependo de otros para todo. Y entonces eso no solamente, este accidente no solo me quitó la facultad de autonomía, de autosustento, este accidente se robó mi vida. Eso es una interpretación y eso se aloja de manera absoluta en mi sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo esa persona puede tener acceso no solo al psicólogo calificado para poder ayudarle en el tipo de trauma que él está viviendo? Infracciones, impunidad y choques. Un círculo vicioso. El 32% de las violaciones de tránsito son conductas de alto riesgo. No es solo un accidente, es una decisión consciente de violar la ley. De ese parque vehicular, como tú bien dices, que son casi 7 millones de vehículos, solamente el 37% hoy tiene una póliza de seguro de auto. Se alarmante. ¿Qué sucede? Del parque vehicular, el 57% del parque vehicular son motocicletas. De estas motocicletas, que son 3.800.000 más o menos, de esas 3.800.000, hoy Seguro Vigente tiene un aproximado, calculado a esta semana, en la grabación de esta entrevista, 345.000 unidades aseguradas hoy. Si el problema es que precisamente cuando un conductor no se detiene, ni siquiera el Ministerio Público tiene muchas formas de localizarlo porque no hay información. La información que tenemos en la mayoría de los casos es la placa. Y entonces ahí viene la depuración de la placa que acarrea la otra situación que ya te comentaba, de que muchas veces no está a nombre de la persona. Ahora, en el caso de que sí lo esté, que sí se contacta, la gente, si no hay una evidencia, un video, puede alegar incluso que no participó en ese accidente. Como pasa muchísimas veces, que dicen, no, yo no he tenido accidente. Si no tiene un daño el vehículo, se hace una investigación más profunda, a veces tú no tienes cómo probarlo, y ahí también se dificulta la función del Ministerio Público. Y ahí tendríamos, y como hacemos, hacerlo valer de un video en caso de que en el lugar haya algún tipo de cámara. A la parte de la consulta, lo primero es que las direcciones no están correctas o realmente no tienen informaciones que uno pueda localizar a esa persona. Lo otro es con los números de teléfono,
que muchas veces no están actualizados. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, al final, las herramientas que se tienen para la localización, lamentablemente, la mayoría de los casos son fallidos, vamos a decirlo así. Sí, quizá más de un 50% son ilocalizables. La magistrada Catherine Rubio, juez de la primera sala de juzgado de paz del tránsito del Poder Judicial, advierte que cerca del 70% de los casos de tránsito que llegan a los tribunales involucran motocicletas, una situación que atribuye principalmente a la falta de educación vial y a la conducción temeraria. Actualmente el Estado no tiene mecanismos efectivos de control para evitar que una persona ande conduciendo sin licencia, ande conduciendo sin seguro, porque de repente el mecanismo se hace ineficiente. Tenemos como sociedad que realmente interiorizar una realidad, porque no solamente el Estado está para regularizar el tema. Ciudadanos conscientes y comprometidos ayudan a que el Estado mejore. Incluso nuestro tesoro, el turismo, está bajo amenaza. La seguridad vial es vital para nuestra imagen país. No podemos vender un paraíso en donde llegar sano y salvo sea una apuesta. Desafortunadamente, la República Dominicana posee una de las altas tasas de siniestro más elevada de la región. En estos momentos en que nuestro país está promoviendo la diversificación del turismo para que los turistas puedan salir de los hoteles y desplazarse por todo nuestro territorio, necesitamos fortalecer la seguridad vial de nuestro país, porque los siniestros, además de las calamidades humanas que representan, también pueden afectar nuestra reputación como destino. La alta siniestralidad vial también representa uno de los principales desafíos para las aseguradoras dominicanas, ya que hasta el 75% del costo técnico de las indemnizaciones del ramo vehicular se destina a cubrir accidentes de tránsito, según explicó el presidente de Cadoar. El seguro existe para pagar reclamos, para que la gente se sienta protegida. Imagínate cómo está el ramo de autos, con una siniestralidad por las nubes, pero eso no... Más importante que eso, no estamos pagando los reclamos, pero más importante que eso es la cantidad de personas que mueren. El dato que indigna es que se emiten 1.4 millones de multas al año, pero solo se paga la mitad. La ley en República Dominicana parece tener fecha de vencimiento anual, fomentando una cultura de desprecio a la autoridad. Ante este escenario, el Intran propone una cirugía mayor en la Ley 6317 de movilidad. El objetivo, que la multa duela, que las alcaldías fiscalicen y que los ingresos se distribuyan para mejorar el sistema. Además, implementación de la educación vial en el bachillerato. La siniestralidad vial dominicana no se reducirá con discursos aislados ni con operativos ocasionales. Se reducirá con una política sostenida, técnicamente bien diseñada, con datos, tecnología, fiscalización, educación y obras viales que perdonen el error humano. La seguridad vial debe ser vista como una responsabilidad compartida, no solamente por el Estado, que tiene el deber de construir un sistema donde cumplir la ley no sea opcional, sino algo normal, y violarla tenga consecuencias reales. Hernán Paredes, presidente del ITS Dominicana y exdirector del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, asegura que la siniestralidad vial en el país supera la tasa de muertes por COVID y la guerra de Ucrania, es decir, que estamos viviendo en una pandemia o guerra vial. Y tenemos una guerra contra los accidentes de tránsito. Necesitamos dinero para señalizar mejor, para usar herramientas tecnológicas para fiscalizar. Necesitamos campañas educativas para educar al dominicano. Necesitamos, en fin, un sinnúmero de medidas, y estos reglamentos que mencioné necesitan recursos financieros, humanos y herramientas como las tecnológicas que estoy mencionando. Viéndolo como totalidad, en pandemia hubo 4.200 y tantas muertes por pandemia. Y nosotros cerramos este país. Lo cerramos, la economía se desplomó un 17%, el PIB, pero lo que se dio, lo que primaba era la vida de las personas. Entonces aquí estamos produciendo un monto similar anual a lo que fue la pandemia y la economía fluyendo mal. Entonces no debe ser.
Según expertos consultados por El Dinero, el problema es multifactorial: educación, ingeniería vial y falta de autoridad. La ley 6317 tiene ciertas prerrogativas que aún la población no conoce, y por eso también entiendo de que enseñar lo que es la movilidad, la educación vial desde los centros educativos sería una de las mejores causas de mejora que puede tener nuestra sociedad, porque todos sabemos que la juventud es el motor que impulsa a cada país. Entonces, si estas personas, estos jóvenes, comienzan desde pequeños a conocer sobre cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes en cuanto a movilidad terrestre, pues entonces entiendo que los accidentes de tránsito podían reducirse. ¿Qué nosotros entendemos? Bueno, que aquí nosotros debería legislar para que esos vehículos que tienen accidentes, que se dan a la huida, se le pueda poner una oposición de traspaso de la placa para obligarlo a que puedan venir al compromiso de hacer del reporte del accidente. Los gobiernos tienen que apretarse los cinturones, ponerse los pantalones bien apretados y entrarle a este problema, porque es un problema ya que está afectando la productividad del país, está causando muchas muertes en personas que en edad productiva, en 18 o 30 años de edad. Lo que tenemos es que hacer cumplir la ley, las motocicletas que no estén correctamente reguladas o importadas dentro de los aspectos que contempla la ley, propiciar que se regularicen. Tenemos que fiscalizar y que tenga consecuencias. Ahora mismo los motociclistas no tienen licencia, no tienen seguro, no tienen papeles ni siquiera. Entonces, ¿cómo lo vamos a fiscalizar? Hemos visto los números, hemos escuchado el llanto de quienes se quedaron y el silencio profundo de quienes se fueron. República Dominicana no puede seguir aceptando la muerte en el asfalto como un impuesto inevitable por vivir aquí. Las soluciones están sobre la mesa: corredores modernos, inteligencia artificial para vigilar nuestras calles, multas que no prescriban, régimen de consecuencias más severa y una educación vial que empiece en las escuelas y no en la tragedia. El transporte para cualquier familia dominicana representan el segundo gasto de la canasta familiar, y en nuestro país es bastante alto. La unificación tarifaria del sistema de transporte. Yo creo que eso puede ser un aliciente y un atractivo muy grande hacia muchas personas fluyan hacia el sistema de transporte público, porque con una tarifa única usted puede movilizarse de autobús a teleférico a metro de un solo, diríamos, con una sola emisión o pago. Pero nada de esto servirá si seguimos viendo el semáforo en rojo como una sugerencia y no como un pacto de vida. La próxima cifra de este reportaje podría ser usted o alguien a quien ama. El asfalto letal no discrimina estatus económico ni sexo. Es hora de que el motor que mueve este país no sea la imprudencia, sino la ley. Para El Dinero, Maciel de Jesús.